Se comienza la grabación. Vuelvo y repito. Unidad 4, impulso, cantidad de movimiento y choque o impacto. Son los temas que vamos a tratar hoy en esta breve presentación, porque la próxima reunión se conversará sobre los problemas. Impulso es el producto entre la fuerza constante y el tiempo durante la cual se aplica. Es una magnitud vectorial donde el módulo del impulso se representa como el área bajo la curva de la fuerza en el tiempo. Por lo tanto, la fuerza es constante, el impulso se calcula multiplicando fuerza por el delta T. Mientras que si no lo es, se calcula integrando la fuerza entre los instantes de tiempo entre lo que se quiere conocer el impulso. O sea, impulso es igual a fuerza por tiempo. Cuando la fuerza es constante, hay dos tiempos, el inicial y el final. Se multiplica fuerza por la diferencia de tiempo. El impulso tiene unidades de medida kilogramos metros sobre segundo y la fuerza se expresa en newton. Newton por segundo es kilogramos metros sobre segundo. Cuando la fuerza es continua, o sea, no es constante, se aplica la integral del tiempo inicial hasta el tiempo final, o sea, cuando la fuerza depende del tiempo. El impulso se mide en kilogramos metros sobre segundo, una unidad equivale a newton por segundo. Cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento o movimiento lineal es el producto de la velocidad por la masa. La velocidad es un vector, mientras que la fuerza es un producto escalar. Como resultado tenemos un vector con la misma dirección y sentido que la velocidad. La cantidad de movimiento sirve, por ejemplo, para diferenciar dos cuerpos que tengan la misma velocidad pero distinta masa. El de mayor masa a la misma velocidad tendrá mayor cantidad de movimiento. Debo hacer hincapié en que estamos hablando de magnitudes más vectoriales, tanto la cantidad de movimiento como el impulso. Cantidad de movimiento es masa por velocidad. Observen que la flechita encima de la letra es indicativo de un vector. Unidad de cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento se mide en kilogramos metros sobre segundo. Tiene la misma unidad que el impulso, aunque sean conceptos diferentes. Relación entre el impulso y la cantidad de movimiento. El impulso aplicado a un cuerpo es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Por lo tanto, el impulso también puede calcularse como una diferencia de cantidad de movimiento. Dado que el impulso es igual a fuerza por tiempo, una fuerza aplicada durante un tiempo provoca una determinada variación en la cantidad de movimiento, independientemente de la masa. O sea, que si yo tengo fuerza por diferencial de tiempo, esto me genera diferencias en la cantidad de tiempo, de cantidad de movimiento. Vuelvo y repito, si yo tengo fuerza por tiempo, por diferencial de tiempo, multiplico la fuerza por diferencial de tiempo, esto es igual a la diferencia de la cantidad de movimiento. Entonces,
se crea el principio del impulso y la cantidad de movimiento que viene expresada por la expresión que está a mi derecha, que dice que masa por velocidad 1 es más el impulso como fuerza continua es igual a masa por velocidad 2. Esta es la primera ecuación fundamental. Aparte de la fuerza de masa por tiempo, claro está. Choque. A la luz de la teoría de la física mecánica clásica, encontramos los choques o, o impactos. Los choques no son más que un fenómeno en el que actúan la fuerza de dos objetos que interactúan súbitamente. Como resultado se experimenta una transferencia de energía que desemboca en diversos factores dependiendo de la naturaleza del impacto y de los objetos que en este intervienen. Como pueden observar las figuras, en la primera figura tenemos dos partículas que están chocando y ahí puede haber un impulso por deformación, puede haber una deformación máxima y luego puede haber un impulso por una restitución. O sea, cuando las dos están interactuando. Los impactos o choques se dividen en dos tipos, el elástico y el inelástico. El elástico, en el espacio, los choques pueden provenir de innumerables dimensiones. Es por esto que suele trabajar con casos ideales donde el choque se trabaja en una dimensión. Los choques perfectos y los generales en un plano son un ejemplo de este caso. Al no existir impulso externo, se conserva la cantidad de movimiento. La situación como esta se trabaja con las condiciones que desarrolla la colisión, factores como es el desplazamiento y la transmisión de fuerza, pero de igualmente las leyes de conservación y la energía y el movimiento lineal se conservan. O sea, cuando el choque es perfectamente elástico, se conservan las leyes de conservación de la energía y cantidad de movimiento y prevalece esta ecuación. Masa del cuerpo A por la velocidad inicial de A más masa del cuerpo B por la velocidad inicial de B, o sea, antes del choque es igual a la masa A por la velocidad del cuerpo A final o después del choque más el producto de la masa B por la velocidad del cuerpo B al final después del choque. O sea, hay antes del choque y después del choque. Choque perfectamente inelástico, pues, como se dijo anteriormente, se mantiene el principio de conservación de la energía. Cuando en él se conserva la energía cinética del sistema formado por las dos masas que chocan entre sí, para el caso particular que ambas masas sean iguales, se desplazan en una misma recta y que la masa chocada se encuentre inicialmente en reposo. La energía transferida por completo desde la primera a la segunda, que pasa del estado de reposo al estado de que tenía la masa, que la chocó. Asimismo se cumple la ecuación velocidad del cuerpo 1 desde el choque más la velocidad del cuerpo 1 después del choque es igual a la velocidad del cuerpo 2 antes del choque más velocidad del cuerpo 2 después del choque. Las letras A y D significan antes y después, que es equivalente a decir inicial y final. Y se aplica el principio de conservación de la energía. Medio por masa velocidad de A inicial al cuadrado más medio de masa B por velocidad de B inicial al cuadrado es igual a medio de masa de A por velocidad de A al final al cuadrado más medio de masa B por velocidad de B final al cuadrado. La combinación aritmética de la ecuación de energía y la ecuación de cantidad de movimiento anterior es la que genera la expresión esta de las velocidades.
En otros casos se dan situaciones intermedias en lo referido a la velocidad de ambas masas. Aunque siempre se conserva la energía cinética del sistema, esto es consecuencia de que el término elástico hace referencia a que no se consume energía en deformaciones plásticas, calor u otras formas. ¿No? En el choque elástico, los cuerpos o partículas no se deforman, por lo cual la conservación de la energía y la cantidad de movimiento. Choque inelástico. La principal característica de este tipo de choque es que existe una disipación de energía y, por lo tanto, el trabajo realizado durante la deformación de los cuerpos como el aumento de su energía interna se obtiene a costa de la energía cinética de los mismos antes del choque. En cualquier caso, aunque no se conserve la energía cinética, sí se conserva el momento lineal total del sistema. Choque perfectamente inelástico en una dimensión. Debo hacer la aclaratoria de que estas expresiones matemáticas las estamos formulando en el espacio, en el plano, en una dimensión o en dos dimensiones. Por eso es que se hace esa observación en el título de esta para el caso del choque inelástico. Analizando el siguiente caso en que las dos masas diferentes se encuentran en una colisión inelástica, en una dimensión se llamamos velocidad 1 y más velocidad 2i, o sea, la del cuerpo 1 y la del cuerpo 2 en el vector X. A la velocidad inicial de la partícula de la masa m1 y m2 respectivamente. Entonces, la conservación del momento lineal tenemos que masa por velocidad 1 inicial más masa por velocidad 2 inicial es igual a masa 1 más masa 2 por velocidad final. Y por lo tanto, la velocidad final se calcula con la expresión que ustedes están viendo ahí. Yo paso a dividir la expresión m1 más m2. Por el caso general de una colisión perfectamente inelástica en dos o tres dimensiones, la fórmula anterior sigue siendo válida para cada uno de los componentes del vector velocidad. Estos son dos problemas que voy a mencionar, solamente los voy a leer, no se van a resolver, están en la dirección YouTube que aparece ahí o también están en la plataforma Saya. Este es para el caso de cantidad de movimiento. Las cajas A y B pesan 100 libras efectivamente. Si parten de reposo, determine la rapidez cuando el tiempo transcurrió 5 segundos, encuentre la fuerza ejercida por la caja sobre la caja B durante el movimiento considerando la aplicación de una fuerza externa. Nota 1, el coeficiente de fricción cinético entre las cajas y el suelo es 0,25 y la aceleración de gravedad es 32,2. Los invito a ver este video en vía Saya o YouTube. Y el segundo ejemplo es un ejemplo de impacto como choque elástico. Es un choque perfectamente elástico de dos partículas M1 y M2 con velocidades antes del choque B1A 3 metros por segundo y B2A 1 metro por segundo. Determinar cuáles son las velocidades después del choque, demostrar numéricamente la ecuación del principio de cantidad de movimiento que sucede con la cantidad de movimiento de la partícula, demostrar numéricamente la ecuación de conservación de la energía. La próxima semana hablaré de la solución de estos problemas, incluso el choque inelástico. Esto es mi presentación. Voy a parar la grabación.